Vamos a hablar ahora de los anestésicos generales fijos. Vamos a empezar por el tiopental sódico. El tiopental sódico tiene una acción por un lado inespecífica, también una acción específica. Va a prolongar la apertura del canal GABA-A en el sitio barbitúrico de dicho receptor, hiperpolarizando las membranas neuronales. Es un barbitúrico de acción corta que se va a redistribuir a varios tejidos, sobre todo también tejido adiposo, con lo cual hay que tener precaución, por ejemplo, en pacientes obesos, porque puede dar dos picos plasmáticos y puede causar a posteriori de depresión respiratoria. Se metaboliza a nivel hepático con una vida media de distribución muy corta, de minutos, una vida media alfa, perdón, de distribución de minutos, y una vida media de eliminación que puede llegar a ser de 7 a 11 horas, dependiendo de la función hepática y también de la cantidad de tejido adiposo. ¿Cuáles van a ser sus acciones farmacológicas? Por un lado, hipnosis, inducción al sueño, pérdida de la conciencia. También tiene una acción como antiepiléptico, sobre todo para el estado de mal epiléptico. Es depresor respiratorio y miocárdico, disminuye la sensibilidad del centro respiratorio al dióxido de carbono, provoca un menor consumo de oxígeno a nivel cerebral, por lo cual es útil y se utiliza en pacientes con traumatismo de cráneo, disminuye la presión intracraneana. Administrándolo, por ejemplo, por vía endovenosa puede causar necrosis endotelial, y hay que evitar su uso en porfiria porque puede inducir la síntesis del ácido aminolebulínico o ALA. Pasamos ahora al propofol. El propofol es un agonista GABA-A que aumenta la conductancia también al cloro. Es a nivel químico, se llama el 2,6-diisopropilfenol. Se lo administra por vía endovenosa, se transforma a nivel hepático y se excreta a nivel renal. Fíjense la vida media, muy corta, de 30 minutos a una hora. Cuando uno suspende el goteo, inmediatamente el paciente recupera la conciencia, y su corta duración de acción se debe a sus metabolitos que son inactivos. Sus acciones farmacológicas son inconsciencia, rápida recuperación de la conciencia, depresor respiratorio, deprime la respuesta vasoreceptora, disminuye el consumo de oxígeno, también el flujo cardíaco, y puede dar como efectos adversos convulsiones en la inducción o la recuperación de esta anestesia, y el síndrome de infusión por propofol, infusión endovenosa, síndrome raro que se presenta en uno cada 300 pacientes, muy raro de ver, que puede provocar acidosis metabólica, rabdomiólisis, hipercalemia, lipidemia, hiperlipidemia, insuficiencia hepática, insuficiencia renal y arritmia. Otra consideración con respecto al propofol es que hay que evitarlo en pacientes con antecedente de hiperlipidemia y pancreatitis porque contiene lípidos dentro de su componente. Pasando ahora al etomidato. El etomidato es un derivado imidazólico. Su mecanismo de acción es ser agonista del receptor GABA-A. También aumenta la conductancia al cloro, hiperpolarizando la neurona. Se utiliza a nivel endovenoso, es muy liposoluble, se biotransforma a nivel hepático, se excreta a nivel renal
Y sus acciones son hipnosis, disminuye el consumo de oxígeno cerebral y el flujo sanguíneo cerebral, ocasiona una menor depresión miocárdica, es útil en pacientes con inestabilidad hemodinámica, pero, por ejemplo, puede causar convulsiones en pacientes predispuestos, epilépticos o activar un foco epileptógeno. A nivel vascular, tromboflebitis, también puede ocasionar mioclonías, que son sacudidas musculares, náuseas y vómitos, y como inhibe la esteroideogénesis, puede causar insuficiencia suprarrenal. Con esto hay que tener precaución y contraindicarlo, por ejemplo, en el caso de pacientes con sepsis, porque estos tienen una insuficiencia suprarrenal relativa. Una consideración importante es asociarlo a opioides, ya que no tienen acción analgésica. El etomidato no tiene acción analgésica. Pasamos ahora a la ketamina, que es un derivado de la fenciclidina, en algunas ocasiones utilizada por adictos en forma ilegal. Bloquea el receptor NMDA, con lo cual va a disminuir el glutamato. Se lo puede administrar por vía endovenosa o intramuscular. ¿Qué consideración tiene esto? Por ejemplo, que es un anestésico que puede ser utilizado, se utiliza con la gente de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, en un lugar donde no haya infraestructura quirúrgica, como en una guerra, por ejemplo, ya que se puede administrar por vía intramuscular. Se biotransforma a nivel hepático, se elimina a nivel renal, causa inconsciencia. Otros efectos farmacológicos que tiene son analgesia y amnesia de lo ocurrido. Provoca una anestesia de tipo disociativa. ¿Y esto qué quiere decir? Que el paciente puede estar con los ojos abiertos, vigil, pero no lúcido. Puede causar catatonía, que es un estado como de inactividad, como de flacidez general, da amnesia y tiene acción analgésica. Como inhibe la recaptación de norepinefrina, puede dar aumento de presión arterial y de frecuencia cardíaca, puede dar taquicardia e hipertensión arterial. Útil en pacientes hemodinámicamente inestables, hay que tener precaución en pacientes con hipertensión. Como habíamos dicho, tiene propiedad analgésica, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, con lo cual hay que tener precaución en pacientes con traumatismo de cráneo. Y como habíamos dicho, es útil en pacientes inestables, hemodinámicamente. Se utiliza en niños porque en niños tiende a causar menor cantidad de alucinaciones que provoca en adultos, aunque no se puede descartar que en chicos no pueda causar alucinaciones también, se han descrito casos, y se utiliza para procedimientos menores, como decíamos en niños, y para cambio de ropa en pacientes quemados. Cambio de ropa quiere decir cambio de curaciones, de gasas, es decir, de apósitos. Lo que podemos ver en este cuadro es un cuadro de la anestesia de acuerdo a la predominancia en lo que es la hipnosis, la analgesia, la relajación muscular o neurovegetativa. Como podemos ver, la anestesia equilibrada o balanceada es aquella en la cual nosotros tenemos varios agentes con diferentes funciones. En la disociativa, por ejemplo, podemos ver que no hay tanta hipnosis, pero hay otros componentes que se pueden llegar a ver. ¿Por qué? Porque en la disociativa el paciente está vigil. Vamos a hablar ahora de relajantes musculares de acción periférica. Nosotros los podemos clasificar en paquicurares, los que son no despolarizantes, y leptocurares,
los que son despolarizantes, como por ejemplo la succinilcolina. El más antiguo de todos ellos, el que es de origen natural, la D-tubocularina, es el curare que usaban los indígenas en sus flechas envenenadas, que causaban la parálisis muscular y respiratoria con la muerte de sus enemigos, ¿no? Naturales, como vimos, la D-tubocularina, y la gran mayoría son sintéticos. Los despolarizantes tenemos la succinilcolina, y no despolarizantes tenemos varios componentes como la galamina, el pancuronio, atraculio. Vamos a ver ahora los mecanismos de acción de los no despolarizantes. Lo que nosotros vemos con esta sigla es la acetilcolina. Esto sería la placa neuromuscular, DTC es D-tubocularina, G-galamina, P-pancuronio. La neostigmina, que es un antídoto, inhibe a la colinesterasa aumentando la concentración de la acetilcolina para poder estimular estos que son los receptores nicotínicos en la placa neuromuscular y causar contracción muscular. Por eso la neostigmina es el antídoto. El bloqueo de la colinesterasa va a hacer que haya una gran cantidad de acetilcolina para poder actuar sobre este receptor. Ahora tenemos los despolarizantes. También tenemos acá la acetilcolina, que tiene la succinilcolina, que es un derivado, una acción agonista parcial sobre el receptor nicotínico. Lo que hace esto es provocar fasciculaciones y un rápido agotamiento del receptor nicotínico con subsecuente parálisis neuromuscular. Por eso, cuando nosotros administramos succinilcolina, vemos que el paciente en un primer momento tiene fasciculaciones y después parálisis muscular. ¿Qué pasa si nosotros inhibimos acá la colinesterasa por angiostigmina? Se va a potenciar la acción porque vamos a tener más agotamiento del receptor nicotínico por una mayor cantidad de acetilcolina circulante. En cuanto a la farmacocinética de estos compuestos, se pueden administrar por vía parenteral, aunque obviamente la endovenosa es la de elección. Son compuestos polares. Los no despolarizantes se metabolizan a nivel hepático y extrahepático y se excretan a nivel renal. El nivacurio, por ejemplo, es un caso con más diferencias del resto, ya que reacciona por la reacción de Hoffman. La reacción de Hoffman es una hidrólisis del compuesto a la temperatura corporal, es decir, de 37 grados, ¿no? En la cual se cliva la molécula y se elimina rápidamente. También hay otros mecanismos de metabolización, como son las esterasas tisulares y plasmáticas. También se pueden eliminar por pseudocolinesterasa o butirilcolinesterasa. La succinilcolina se metaboliza por la butirilcolinesterasa, es decir que va a tener un mecanismo de metabolización diferente. ¿Y qué connotación tiene esto? Que si nosotros tenemos una pseudocolinesterasa típica, determinada genéticamente, la vida media de la succinilcolina va a aumentar mucho y la parálisis muscular va a hacer que el paciente no se recupere de la anestesia. ¿Cuáles son los efectos adversos de los no despolarizantes? Cardiovasculares, puede dar taquicardia, hipertensión arterial, porque tiene un mecanismo vagolítico, es decir, por ejemplo, el pancuronio es antagonista del receptor muscarínico M2 en el sistema nervioso autónomo
y esto hace que haya taquicardia, hipertensión arterial. También puede haber broncoconstricción por liberación de histamina. La succinilcolina puede dar hipercalemia, mioglobinemia, mioglobinuria, aumento de CPK. No nos olvidemos que causa fasciculaciones y contracción muscular inicial. Las fasciculaciones son muy fáciles de ver, es lo primero que uno ve, y como tiene una acción estimulante muscarínica, recordemos que la succinilcolina es un derivado de la acetilcolina, va a dar bradicardia y broncorrea, aumento de secreciones respiratorias. Por eso es útil dar atropina antes de su administración. También puede dar mialgia, dolor muscular, trismus, que es una contracción de los músculos maceteros, e hipertermia maligna en pacientes predispuestos genéticamente, cuyo tratamiento es el dantroleno, ¿no? Recordemos que es un cuadro de alta temperatura corporal, CPK aumentada, puede haber acidosis metabólica, colapso vascular y muerte. ¿Cuáles son las interacciones de los bloqueantes neuromusculares? Los anestésicos aumentan el bloqueo neuromuscular, por ejemplo, los anestésicos inhalatorios. Algunos antibióticos del tipo de los aminoglucósidos que inhiben la liberación de acetilcolina de su terminal pueden hacer que se prolongue la duración del bloqueo neuromuscular. Esto no se ve tanto con la vía endovenosa, se ve más con la vía intraperitoneal o de otro tipo, pero se puede llegar a ver. Los anestésicos locales y los antiarrítmicos pueden bloquear los canales iónicos del receptor nicotínico, potenciando la acción de estos. ¿Cuáles son los usos de los bloqueantes neuromusculares? Son muy específicos. Relajación quirúrgica dentro de una operación para que el paciente no compita con el respirador, y en unidades cerradas de cuidados intensivos, unidad coronaria, control de la ventilación, es decir, hacer que no haya ventilaciones que compitan o ineficaces, que compitan con la ventilación que le da el respirador. Esas serían las dos funciones fundamentales de los bloqueantes neuromusculares. ¿Cuándo van a estar contraindicados? Miastenia gravis, enfermedades musculares e hipersensibilidad al compuesto. En el caso de la succinilcolina, antecedentes familiares de hipertermia maligna, recordemos que es una enfermedad que puede ser familiar, y de déficit de butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa atípica. ¿Cómo se revierte la acción farmacológica de los bloqueantes neuromusculares? Por ejemplo, dar miostigmina, piridostigmina, para los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Para los otros no lo podemos dar, solamente para los no despolarizantes. Y para antagonizar los efectos muscarínicos, por ejemplo, de los despolarizantes, por ejemplo, la succinilcolina, dar atropina antes de administrarlo. Otra forma de revertir farmacológicamente, en algunos casos, es dar plasma fresco, y bueno, asistencia respiratoria mecánica hasta que se metabolice el compuesto.